estáis? Bueno, pues que sepáis que vamos de camino a Madrid a ver a la doctora Carla Barber, porque nos vamos a hacer muchas cosas en la cara. Bueno, pues eso. Básicamente mi madre y yo la hemos estado siguiendo durante muchos meses, y aprovechando que estoy aquí en Madrid, vamos a ir a hacernos algunos retoquillos. Mi madre en principio va a hacerse las ojeras y yo voy a hacerme un poco de perfilador, no sé. Bueno, hidratación, perfilado y aumento de labios. Y creo que también voy a hacerme lo del bruxismo porque hago así mucho por las noches, me duele el cuello y tengo una joroba en Notre Dame que lo flipáis. Así que nada, vamos para allá y os vamos a llevar con nosotras. ¡Adiós! Bueno, y ahora os estaréis preguntando ¿por qué has venido hasta Madrid para hacerte esto? Si en Inglaterra seguro que lo hacen, que también está muy de moda. Sí, exactamente, pero igual que con las cejas, cuando vas a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, siempre tienes que investigar y buscar doctores, ¿vale? Que sepan lo que están haciendo y que tengan buena reputación y buenos resultados. Carla Barber es una doctora que tiene muy buenos resultados y una reputación excelente. Además, el feedback que tiene de sus clientas es maravilloso. Entonces, a mí sinceramente no me importa tener que volar hasta Madrid, pagar lo que tengan que pagar para hacerme algo que va a quedar bien, sobre todo cuando te estés haciendo cosas en la cara, porque en otro sitio igual lo puedes esconder, pero en la cara no. Así que chicas, no escatiméis en gastos si vais a hacer algo de esto, no vayáis a cualquier sitio, ir a un sitio donde hagan las cosas bien, ¿vale? Y sinceramente yo recomiendo 100% a la doctora Carla Barber porque ha sido una pasada. Y ya os pondré en un vídeo más adelante cómo ha evolucionado mis labios, cómo ha evolucionado todo y cómo me he sentido, ¿vale? Pero hoy os voy a enseñar básicamente lo que fue la consulta con ella y los tratamientos que nos hicimos mi madre y yo. Cuando llegues a la consulta tenéis que rellenar varios papeles con vuestra información, dando consentimiento también para los productos que os van a poner. Y después paséis a ver a Carla, le explicáis lo que queréis y ya os hacéis el tratamiento. Así que nada, chicas, aquí os dejo con todo. ¿Muerde? ¿Le doy la barbillita? Vale. Qué luz. Bueno, estamos con esta chica tan guapa que ha venido a verme desde el Reino Unido y ha venido por dos motivos. El primero es porque se notan los labios secos, que la verdad es que los tiene sequitos. Tiene el labio grueso, por lo tanto es mucho más probable que un labio grueso tienda a arrugarse, a deshincharse con el paso del tiempo porque se pierde el grosor y a secarse, sobre todo, por ejemplo, en Reino Unido, que el tiempo no acompaña. Lo que vamos a hacer es hidratar el labio, se lo vamos a compensar porque tiene un ladito más grueso que otro. El labio de arriba a la izquierda es más gordito que el de la derecha, entonces vamos a compensarlo, vamos a perfilarlo un poco para marcarle la forma bonita y a rehidratárselos para aumentar la jugosidad y mejorarle pues, el aspecto de rugosidades y la palidez del labio, porque va a coger un color súper bonito. Aparte de eso, pues ella, igual que yo, pues es una persona pues, con mucho estrés y nerviosita y, sin quererlo, aprieta los dientes. El bruxismo es una parafunción mandibular en la cual la persona, sin darse cuenta, está todo el tiempo tensionando la mandíbula. Y eso lo hace porque el músculo macetero, que es aquel que está o va desde el borde exterior del pómulo, que se llama arco cigomático, al borde inferior de la mandíbula, en este recuadro de aquí, está hipertrofiado, es decir, aumentado de tamaño porque todo el tiempo está contrayéndose y por tanto ejercitándose, como si un fisiculturista fuera al gimnasio. Lo que vamos a realizar nosotros es un bloqueo de ese músculo poniendo botoxina botulínica. Es un tratamiento que se realiza cada 4 o 6 meses de por vida. Si bien es verdad que mientras que las primeras sesiones requieren de una dosis mayor de producto, a medida que va pasando el tiempo, cada vez el músculo va teniendo menos potencia y por lo tanto vamos a ir reduciendo las dosis de tratamiento. Es un tratamiento que sale entre 400 y 600 euros en función del grado de bruxismo que tenga el paciente, ¿vale? Añadir que no duele, que es un tratamiento que nuestra paciente va a notar a los 5 o 7 días porque ya no va a poder apretar la mandíbula. Acércate aquí, Carlitos. Muerde, muerde. Cuando nuestra paciente muerde, le sale aquí una bola dura, súper dura.
lo que vamos a hacer es que esto no suceda. Déjame tus manos, ponlas ahí, muerde tú. ¿Lo ves, no? Déjame tus manos. ¿Lo ves? Sí. Yo llevo 2 años y medio tratándome el bruxismo. Nosotros vamos a conseguir esto, ¿vale? Me preguntan también un montón que si esto influye en la masticación. Oye, Carla, si este músculo se encarga de que yo apriete, ¿qué va a pasar cuando yo coma o muerda o lo que sea? ¿Sí? Hola, Yanu, nuestro doctor. Saluda, Yanu. Puedes seguir mordiendo porque en la mordida no solo interviene el músculo macetero, sino también los temporales. Déjame la mano. Ah, sí. ¿Lo ves? Sí. Y los pterigoideos, que son los músculos que van por dentro de la boca. Lo que vamos a conseguir es que tú, sin embargo, no tengas esa potencia de mordida. Se va a reducir por lo menos un 75%, ¿vale? Genial. Eso no quiere decir que no tengas que hacer una fórmula de descarga, porque como te digo, los otros músculos van a seguir haciendo su función y tú vas a seguir apretando, pero muchísimo menos, y la cara se va a afinar un montón. Se te quitará los dolores de trapecio y de cuello y la tensión de esta zona, ¿vale? Súper importante, prohibido comer chicle. Vale. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un producto para bloquear el músculo y tú estás todo el rato intentando volver a ejercitarlo, mi tratamiento te va a durar menos, por lo tanto te vas a gastar más dinero y me vas a hacer trabajar más. Cosa que ni te va a gustar a ti ni me va a gustar a mí, ¿vale? Pues eso, ¿alguna duda que tengas? Aunque ya lo hemos hablado todo antes de grabar el vídeo. No. Perfecto. Pues vamos allá. ¿Te gustan cosas, Carlos, o no? Precio de labios. El precio de los labios en este caso es de 4,50. Depende de qué tipo de hialurónico ponga y depende de la cantidad, ¿vale? Ahí le voy a hacer un aumento de 1 mililitro, un aumento que le va a quedar súper bonito, natural, pero que se lo va a notar. O sea, la gente no va a decir, Dios, que te has hecho en el labio, pero tú vas a notarte una diferencia. La gente que te conozca, también. Los primeros días vas a estar un poco más hinchada, ya a partir del tercer día, guay, ¿vale? Precio de hiperhidrosis para las palmas de las manos. 600. El bruxismo no duele, si es verdad que cuando entre el líquido vas a notar algo raro, ¿vale? Pero no duele. Vale. Recuerda, nada de ejercicio en 24 horas, ¿vale? Vale, genial. Ya me he cogido hoy el día de descanso. Perfecto. Perfecto. Súper importante también que sepáis riesgos de pinchar el labio, que te salga un hematoma y que te inflames. Riesgos de pinchar el músculo macetero, que me ha pasado, que te bloquea la sonrisa. Eso pasa cuando o me paso poniendo producto o tienes una variación anatómica en la que el músculo elevador de las comisuras está un poquito más lateralizado, ¿vale? Dudo que te pase, me pasa muy poco. Si te pasa, no pasa nada, se va y se va rápido. Te mandaríamos un aparato de electroestimulación para casa, que te explicaríamos cómo ponerte, para que te lo pongas todos los días, mañana y noche, y reactives el elevador de las comisuras, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Qué, Carlitos? ¿Dicen algo? ¿Qué pasa si no voy a hacerme retoques? ¿El líquido se queda ahí? No ¿Cómo? entiendo. No entendí esa pregunta. Yo tampoco. Dando el pecho puedo ponerme hialurónico en el rostro. Dando el pecho puedes poner hialurónico sin problema. Botox, no. Eh, Puedes tirar la... Nada, realmente nosotros, aunque sea botox, aunque sea hialurónico, mandamos tirar la toma de después, ¿sabes? O sea, que guardéis la toma antes de pincharos para no perder la leche, pero realmente es por seguridad extrema porque no va a pasar nada. Las infiltraciones son muy locales y el botox no va a ir a la leche. Vale. ¿Cuándo abres Sevilla? Dentro de un par de meses, Sí, ¿no? Sí. el año que viene. Ah, vale. Ayer me escribió una, ahora en Sevilla tengo cita en diciembre, no voy a ir a Madrid, me quedo aquí. Yo, no, ahora en Sevilla el próximo año. Vale, entonces dejo mi cita en diciembre. ¿Qué llevas ahí, Carlos? No sé, un hilo. Vale, vamos allá. Muerde, mantén mordido. ¿Qué tal? Bien. Pues ya está. ¿Este lado? Perfecto. Súper bien. ¿Cuándo a Valencia? También iré a Valencia, creo, a lo mejor
a pasar a consultas, que tengo un montón de pacientes de allí que están como locos. Yo lo intento, lo prometo. Pero de momento este año, no. Este año nos quedamos con lo que tenemos. Este año nos quedamos con lo que tenemos, que tengo mucho curro. ¿Para qué es lo que estás haciendo? ¿La puedo explicar? El bruxismo. Cuando se acabe el vídeo, pues lo podemos Pueden poner. volver a ver. Vale, y mantén ahí. En Asturias también me escriben un montón. ¿Qué Ya. cosas, no? ¿Ya vas con los labios ahora, Carla? Si me quedan 2 pinchecitos en el macetero izquierdo Y ya y está. voy a los labios, Jo, que qué rápido, ¿eh? le van a quedar súper bien. Ten en cuenta, para los labios, que se te va a dormir. Vas a notar la boca gigante, no porque la tengas gigante, sino por la anestesia, ¿vale? Te va a doler el primer pinchecito abajo y los 2 primeros arriba a cada lado. Ya luego se te duerme por completo, ¿vale? Carlitos, ¿me debes otra cosa o estás un poco en la parra? Te amo. Bueno, Que cuando ¿Verdad? vienes a Canarias, mañana. ¿More? Sí, mañana estoy por ahí. Para disimular bolsas, ¿qué recomiendas? Para disimular bolsas depende del tipo de bolsa. Podemos rellenar el surco por debajo y disimularlas, o os podéis operar y quitaroslas. O sea, haceros una blefaroplastia. Recomiendo a un doctor que tenga hueco en su agenda. Mis doctores tienen, Gianluca tiene hueco y lo hace muy bien. Luego vamos a hacer otro directo conmigo, porque me va a hacer unos tratamientos hoy para que lo veáis. Y podéis verle cuando queráis. Pinchas radiales en rostro. Sí, en rostro y cuello, va muy bien. Vale. Pues vamos allá. ¿Te subes un poquito más para arriba? Sí. Perfecto. Ahí, genial. Vale, vamos allá. Respira hondo. ¿Ves cómo se le va rellenando todo el labio? Y el borde, precioso. ¿Vas bien? Sí. Genial. Ahora esperamos un poquito para que se le duerma y el próximo no le duela. Y vamos a este ladito de aquí. Vale. Respira hondo. ¿Qué opino de Restylane? Pues opino que a mí me gusta más este relleno. Es cuestión de gustos. Yo estoy súper contenta. Juveder me dura una barbaridad. Tengo pacientes a los que le hago los labios que hoy ha venido una chica que le hice labios hace 2 años y todavía tenía relleno. Y eso creo que solo pasa con esto. Pues eso. Bueno, creo no, porque he usado Restylane, lo sé. Precio de mentón. Normalmente desde 450, pero depende de la cantidad que haga falta. ¿Qué hacer Mira, para ¿no? ser una de tus secretarias? Pues mandarnos vuestro currículum, que ayer hubo una avalancha de currículums, que flipas. Todo el mundo quiere estar pasando el día libre por su cumpleaños, por lo que veo. ¿Qué tal estás? Bien. La lagrimilla es súper normal, Y es que también como la luz. la luz está de arriba. Está ahí. Es como un acto reflejo, como cuando te quitan el pelito de las cejas. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Notas que se te duerme? Sí. Vale. Quitamos miliums. Quedamos medios, claro. ¿Qué tal ese pinchacito? Guay. ¿Notas que se duerme? Sí. Genial. Y gordo. Y gordo por la anestesia. Porque realmente, bueno, te está viendo tu mami, no se nota súper gordo, ¿eh? No. Respira hondo. Ahí. ¿Qué recomiendas para un rostro demasiado alargado? Pues que se revoluminice. Que se rellene, vamos. Para 2020 abren la agenda el lunes que viene.
Madre mía, yo creo que va a haber Va a ser una horrible. avalancha de llamadas. Lo digo por si llamáis y nadie os coge, es porque están comunicando, ¿vale? Cuando vienes a Bilbao, Carla, por favor, contesta. ¿Cuándo voy a Bilbao? A ver, no creo que vaya a Bilbao. Chicos, es que si por mí fuera, os juro. Que cada día estabas en una localidad. Sí, pero es que el problema, por ejemplo, de si voy fuera, es que si pasa algo, ¿sabes? Imagínate, no te queda la ojera perfecta. El labio hay un punto que está un poco más bajo. Yo no puedo revisarlo. No, señor. No puedo coger en prácticas. Mira. ¿Qué tal? Bien, no duele, es que las lágrimas salen, es que se caen Se caen solas, solas. Es un acto ahí. Bailando precioso, ¿eh? ¿A que sí? Sí. pero no duele Bonito. nada. Súper natural, Sí. súper bonito, hidratado, Sí. con color. ¿Has visto cómo ha cambiado el color del labio? Sí, sí, sí. Que se le está poniendo rosadito. ¿Y el brownie con las ojeras para alguien con fibromialgia? Sin ¿Dura problema. menos? No tiene por qué. Puede ser que sí o puede ser que no. Todas las enfermedades autoinmunes pueden provocar una reabsorción más rápida del producto, pero no tiene por qué. Me ha pasado con 3 pacientes solo. Qué bonito, muy bonito. ¿Qué precio tienen los labios? En este caso, 4,50. Recordar que ella tenía una pequeña asimetría, es decir, tenía el labio superior izquierdo más gordito y por eso le tengo que poner un poquito más en el superior derecho para que se le quede compensadito. ¿Precio Ábreme la con boquita un poco. ojeras? Un precio medio de 490 en la ojera. ¿Qué tipo pones en la ojera? Volvela. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Último pinchacito. Aunque ya tenéis que estar dormido Sí, ¿la no vez? se nota. Perfecto. Pero cada vez que pinchas se cae más rápido. Tener en cuenta que el resultado que se ve justo después de hacer el labio, No es lamentablemente está hinchadito. Cuando la gente se ve, se lo nota como muy grande. Cuando le baja la inflamación, vienen a por más. Le he puesto a ella Ultra 4. ¿Por qué le he puesto Ultra 4? Primero, porque tiene un labio grueso. Y segundo, porque lo tenía muy seco. Si le llego a poner el 3, que es uno menos denso, se le quedaría en nada. Si tienes a una paciente con un labio gruesito como el de ella y vacío, tienes que ponerle un hialurónico más denso. Si le pongo este hialurónico a un labio más fino, se queda muy duro. Pero ella es como si no le hubiera puesto nada, es increíble. Te queda precioso, ¿eh? Sí, está quedado muy bonito. Está Súper bonito, hidratadito. Mira, ¡Qué guay! con color, Sí, parece que llevo ahí... muy chuli. Mira, vale. Mira para arriba, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Molesta un poquito, pero se aguanta. Sí, pero se bien. aguanta, sí.
La azúcar que da. Es un alto reflejo. Sí. Mira, ¿ven? Pero sí, sí. ¿Has visto Ay, cómo Sí, 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 está sí. hundido y aquí está relleno? Sí, sí. Qué guay. Te va a mejorar hasta la piel de la zona un montón. Y te vas a ver las ojeras más blancas. Sí. De todas formas, te voy a mandar un contorno de ojos que le tienes que poner solo por la mañana. Ajá. Imagino que tú tendrás uno. Sí. Pues ese te lo sigues poniendo por la noche. Ajá. ¿Vale? Vale. Parece que te han pasado el Facetune. Sí. Voilà. ¿Cómo te voy a llorar, eh? Sí. Voy a ponerte un truco como este, ¿no? No llores más. Es lo que hay. ¿Qué tal? Bien. Parece que va a durar más, pero luego no. Esto duele menos que el labio. Incluso siendo la piel más finita ahí. Sí. El labio tiene muchísimas terminaciones. Ahora sí. ¿Has visto? Sí, sí. Ha Hola. estado guay. Jo, total. Ahora te vas a ver. Total, total. Flipa. Es que, sí. Airbrushed, total. Sí. Joder. Joder. Ah, qué guay. ¿Has visto? Sí. Gira. ¿Ves cómo está Mira teñido? qué jovenzuela. Sí,